El positivismo en México. El positivismo fue una doctrina que llegó a México para estar designada por grupos políticos o sociales específicos, condicionadas por la posición social. Surgieron diferentes interpretaciones. El primero, de la derecha, estaba en contra del positivismo. A este pertenecían Emeterio Valverde y Antonio Caso. En este mismo bando surgió un grupo de jóvenes llamado Ateneo de la Juventud, al que se unió José Vasconcelos, que se separó de la doctrina original para, digamos, seguir su propio camino. Pero existía otro grupo que defendía el positivismo, el de los izquierdas, conformado nada más y nada menos que por José Torres y Gabino Barreda. Más allá de todas las confrontaciones que se pudieron generar en cada grupo, lo que más nos interesa es saber qué interpretaciones se dieron, porque como ya dijimos al principio, se dieron varias interpretaciones dependiendo del grupo al que pertenecían. Si estaban en contra del positivismo, como el grupo Ateneo de la Juventud. ¿Pero qué hacían los de Atenco de la Juventud? Pues resulta que eran unos tipos perdidos sin una misión, que creían que el positivismo no tenía sentido y no tenía nada que hacer. Decían que el positivismo era para mediocres y ahorraban el pensar. Aunque en realidad los que atacaron al positivismo lo confundieron con el porfirismo. Antonio Caso veía a los jacobinos como hombres que pecaron por su extremado idealismo, tratando de imponer a México un gobierno y república perfecta, olvidándose de que estaban ante un país de mexicanos. Decía que el positivismo era para los que querían dinero junto a Porfirio Díaz, así que finalmente lo que se critica no es al positivismo sino a los científicos que se nombraban como positivistas. Finalmente, un tal Samuel Ramos dijo que los ateneos harían la revolución contra una forma social y cultural llamada porfirismo. Y, si estaban a favor del positivismo, los positivistas mexicanos a manera de defensa negaban a los científicos, el grupo que formó Porfirio Díaz, como verdaderos positivistas. Y es que Gabino Barreda, el propulsor del positivismo en México, lo único que deseaba era una completa separación de la vida escolar del poder político, pero entonces Porfirio Díaz, viendo lo que Gabino Barreda quería, con todo y su abuso de poder, desterró al pobre de Barreda a Europa. Ya sin Barreda como defensor llegó José Torres, quien afirmó que el positivismo no era responsable del malestar que originó el porfirismo, ya que estos malestares sociales ya venían desde nuestra independencia. Por lo que el gobierno de Porfirio Díaz no fue un gobierno derivado de la filosofía positiva. Torres nos dice algo más, que en la doctrina del positivismo se debe separar el aspecto teórico del aspecto práctico. Esto quiere decir que el positivismo es independiente y no tiene nada que ver con la realidad que se ha tratado de realizar. Bueno, ya que hemos visto estos dos puntos de vista e interpretaciones distintas, ¿cuál será la mejor de ellas? ¿Cuál tomaremos en cuenta? En realidad la única interpretación que seguiremos es la que nos explica que los males políticos de México son de México y no del positivismo, por lo que las doctrinas filosóficas no son más que el reflejo de una realidad social. Pensando de esta manera, entonces se puede hablar del positivismo en México, que es lo que en México quisieron unos hombres que decían seguir la filosofía positiva, que asimismo se llamaban positivistas, que hicieron una política a la que llamaron científica, que establecieron un plan educativo sobre bases positivas, que tuvieron en sus manos diversos ministerios pretendiendo obrar conforme la doctrina positiva. Y esto habrá que verlo así, independientemente que estos tales hombres hayan sido unos charlatanes que se sirvieron de una doctrina positiva y solo hayan utilizado el nombre de esta para justificarse o traer la confianza. Y hay que verlo así, porque el positivismo en México fue traído para resolver una serie de problemas sociales y políticos y no simplemente para ser discutido teóricamente. Independientemente de esta interpretación anterior, hay que separar las distintas expresiones que del positivismo se dieron, desde la de conocedor de la doctrina y los teóricos puros como Gabino Barreda, hasta los que solo tenían el nombre como los políticos y que lo único que querían era vivir del dinero de la gente. Habrá que distinguir todo esto, pero sin olvidar que todo ello representa un conjunto de formas diversas de expresión de una doctrina llamada positivismo y que, mal interpretado o no, dio lugar a diversas expresiones en la vida cultural de México, la expresión de una realidad propia de la circunstancia mexicana. Después de todo, Torres en algo tenía razón. El positivismo como teoría nada tiene que ver con el positivismo como práctica.